Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Francisco Ramos, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en el área de transferencia de tecnología para los departamentos de Paysandú y Río Negro. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar de esta última jornada del ciclo Vamos por Más Corderos 2020, capitalizando el trabajo del año de Destete y Recría. Agradezco también al equipo técnico del SUL con quienes hemos analizado los contenidos de esta charla. En primer lugar, me interesa repasar algunos conceptos asociados al destete que manejó el ingeniero José Rivero en la jornada anterior de este ciclo. El destete es la práctica por la cual se separa a los corderos de sus madres y es el proceso productivo o la práctica de manejo en la cual de alguna manera termina el proceso de la cría y arranca el de la recría, que va a conducir eventualmente a la integración de las corderas o borregas a la majada de cría y en el caso de algunas hembras y de los machos a el proceso de invernada. ¿Cómo se justifica el destete? Por un lado, hay necesidades nutricionales diferentes de ovejas y corderos. Una oveja destetada no tiene requerimientos especiales, mientras que los corderos sí, ya que están en pleno crecimiento. Por otra parte, la eficiencia de conversión de pasto a carne de cordero es un aspecto central. A partir de aproximadamente la octava semana de lactancia, la conversión de pasto en carne comienza a ser mayor que la eficiencia del doble pasaje, esto es pasto, leche, carne de cordero, por lo cual en ningún caso se recomienda el mantenimiento de los corderos al pie de sus madres más allá de los 4 meses, ya que a las 14 semanas de vida la leche materna, de hecho, solo contribuye con menos del 10% del total de la energía en la alimentación requerida por un cordero. Otro aspecto que justifica realizar esta práctica es lo que refiere a la infestación parasitaria. Conocido es el efecto de alza de lactación por el cual las ovejas en torno a las 5 a 8 semanas después de la aparición deprimen su sistema inmunitario, se cargan de parásitos y empiezan a contaminar las pasturas que los corderos empiezan a pastorear. Respecto a lo que es la operativa en sí del destete, una vez que hayamos definido la fecha, la recomendación es encerrar durante 48 horas ovejas y corderos. Las primeras 24 horas estos permanecerán juntos, con sombra de calidad, pero sin acceso ni a agua ni a comida. Las segundas 24 horas se separan ovejas de corderos y se les permite a estos últimos acceso al agua, y transcurrido este periodo, cada una de estas categorías será destinada al potrero que haya sido preparado para las mismas. Algunas referencias en cuanto a la edad de los corderos y en cuanto a los pesos. En general, el destete debería realizarse entre los 3 a 4 meses de edad de los corderos. Recordamos, no se recomienda mantener los corderos al pie de la madre más allá de los 4 meses de edad de estos últimos. Y una referencia de peso es que deberíamos aspirar a que los corderos al destete pesen por lo menos 20 kilos como peso mínimo individual. Hay algunos sistemas que a partir de muy buenos niveles de alimentación de lactancia incluso llegan a sacar corderos gordos al pie de la madre. Pero este peso es una referencia para la realización del destete. Otros comentarios respecto a esta práctica: la elección del potrero es un aspecto fundamental, requiere planificación. Deberíamos pensar en ofrecer pasturas de buena digestibilidad y cantidad en la época a ser utilizados, sin pastos gruesos o viejos procedentes de otra estación, con adecuada uniformidad en la oferta y topografía. La calidad de la pastura es crítica para el crecimiento de los corderos, una categoría particularmente que tiene requerimientos particularmente altos en proteína. En cuanto al tamaño del potrero, deberíamos pensar en un tamaño adecuado y podríamos manejar como referencia 6 a 7 corderos por hectárea previo descanso del potrero. Otro aspecto fundamental es que el potrero del destete debería tener un buen estado de alambrados perimetrales para asegurar la contención de los animales. Dos aspectos centrales son disponer de agua de buena calidad y de fácil acceso y la provisión de sombra. La bibliografía reporta impactos muy buenos de la sombra, 20% más de ganancia media diaria y o
10% más de eficiencia de conversión por la sola provisión de sombra. En algunas majadas el destete puede ser una oportunidad para realizar desoje. Se recomienda a la compañía de ovejas falladas, al lote de corderos destetados, a razón de 1 o 2%, son animales con experiencia, pueden ser también ovejas que no hayan criado corderos. Deberíamos hacer un loteo por peso y privilegiar la alimentación de los animales que tienen menos peso. Esto lo vamos a abordar en algunos minutos. El destete es una oportunidad para enseñar a comer. Esto es un aprendizaje que queda de por vida. Esto incluso también se puede hacer al pie de la madre. Y esta es una categoría particularmente sensible, lo cual insumirá recorridas frecuentes para evitar sorpresas. ¿Por qué apostar a la recría? Algo que repasaba también el ingeniero de Barbieri en su presentación. Apostar a la recría puede significar reducir la mortalidad de los corderos. Fundamentalmente esto estará asociado al peso al destete y al crecimiento que podamos lograr por destete. Apostar a la recría va a ser sinónimo de tener un buen desarrollo de las corderas, ya sea que el sistema encarnere corderas como edad al primer servicio o bien borregas a los 2 dientes o 18 meses. Y por otra parte, otro de los impactos deseados que tiene una buena recría es eventualmente adelantar la edad de faena. Vamos a analizar en esta diapositiva la importancia que tiene el peso al destete y su evolución. Vamos a suponer una majada que se encarnera en otoño, que pare en primavera y que se desteta en verano en torno al 15 de enero. Esta majada, una vez que se ha destetado, tiene 3 niveles de peso al destete en sus corderos, un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo. Vamos a pensar qué sucede o qué evolución tienen estos corderos si ganan 50 gramos por día o 1,5 kilos por mes, lo que puede ser la ganancia que se espera o se puede esperar en campo natural. Proyectamos un mes después del destete, 2 meses después del destete, 3 meses después del destete. Vemos que al 15 de abril los animales del nivel alto y medio tienen pesos satisfactorios, compatibles con los pesos orientativos que se habían presentado anteriormente, y vemos cómo el nivel de corderos que tenía un peso al destete bajo tiene un registro al 15 de abril bastante magro, lo que podríamos asociar a altos riesgos de mortandad y de incumplimiento de los objetivos productivos que nos hayamos planteado. Parece interesante marcar que deberíamos identificar este lote de nivel de peso al destete bajo y darle un tratamiento diferencial. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si ponemos a ese lote de corderos, que puede ser un 20, un 25, un 30% del lote de corderos destetados, en un escenario de ganancia mayor, como por ejemplo 90 gramos por día, aproximadamente 3 kilos por mes? Hacemos la misma evolución, un mes, 2 meses, 3 meses post-destete y vemos cómo en este caso, dándoles un nivel de ganancia bastante más alto, el peso de estos corderos que tenían al destete un nivel bajo alcanza al 15 de abril 26 kilos, muy cercano al peso que tienen los corderos del nivel alto y medio, ganando 50 gramos por día. En resumen, en el destete deberíamos pesar para conocer cuál es el peso al destete. Deberíamos entender que hay una distribución de peso más allá del peso promedio, como veíamos en el ejemplo. Va a haber animales con un nivel de peso al destete alto, un nivel medio y un nivel bajo. Estos últimos deberían ser priorizados y una referencia de peso son los 20 kilos. Deberíamos identificar el lote de animales con peso al destete menor a los 20 kilos y privilegiar su tratamiento nutricional o alimenticio. En las diapositivas que siguen vamos a repasar qué alternativas tenemos para mejorar la performance de esta categoría o en general de todo el lote de corderos destetados. Podemos identificar 3 grandes grupos de tecnologías disponibles. Las primeras sobre la base del campo natural. Vamos a ir en niveles crecientes de complejidad. Siempre la recomendación es reservar el potrero al destete, independientemente de la alternativa forrajera que se use. El campo natural reservado puede ser una alternativa, tiene implicancias sanitarias muy importantes que va a repasar Sergio Fierro a continuación de esta presentación. Otra opción es sobre la base del pastoreo natural
proveer un suplemento proteico a esta categoría que tiene altos requerimientos en este nutriente. Otro gran grupo de alternativas refiere a las pasturas sembradas o pasturas mejoradas, praderas de alta calidad o cultivos anuales estivales o verdeos de verano. Y otro grupo de tecnologías son el confinamiento o encierre a corral de los corderos destetados. En todos estos casos, reitero, enfatizo, remarco la necesidad de proveer a los corderos de sombra y agua de calidad. Vamos a repasar en primer término el pastoreo de campo natural con suplementación proteica. Recordemos la referencia de ganancia del campo natural, 50 gramos por día o 1,5 kg por mes. Vamos a ver distintas opciones. Reportamos la ganancia media diaria promedio. Ustedes pueden profundizar en la bibliografía que aparece en pantalla. Por ejemplo, con raciones o bloques proteicos, las ganancias que se pueden esperar y los niveles de suministro. La harina de soja es un alimento muy utilizado por su alto contenido de proteína, distintas cantidades, 100, 200, 300 gramos. Empezamos a ver los niveles de ganancia que podemos lograr entre 80, 90, 100 y 120 gramos. La suplementación energético-proteica al 2% del peso vivo produce un ingreso de ganancia media diaria muy interesante de 130 gramos. Otro gran grupo de alternativas o de variantes en esta tecnología puede ser la utilización de pasturas ricas en proteínas como suplemento proteico. Mostramos el ejemplo del Lotus Macú con distintas estrategias de pastoreo controlado por tiempo de acceso. Vemos que la carga es bastante más alta a la que podemos manejar en campo natural, que puede ser 6, 7 o 10 corderos por hectárea. Y otro ejemplo puede ser el pastoreo de soja de vuelta utilizada como un suplemento proteico. Si hacemos un resumen un poco de estas alternativas, a ustedes les va a quedar el cuadro como referencia. Podemos decir que hay ganancias moderadas, compatibles con recrías eficientes. En general, estas alternativas nos dan ganancias medias diarias que son 1,5 veces a 2 veces la ganancia del campo natural, entre 80, 90, 100 gramos. Hemos visto que estamos tratando suplementación proteica a través de grano, raciones o acceso a pasturas ricas en proteína. Y hemos visto, sobre todo en los últimos ejemplos, cómo el pastoreo controlado por tiempo de acceso puede también ser una alternativa para utilizar estos recursos como las pasturas ricas en proteína, que con frecuencia son escasos. En segundo lugar, vamos a ver el pastoreo en mejoramientos o praderas. Seguramente la disponibilidad de estos recursos forrajeros va a depender del régimen hídrico del verano, lo que puede ser variable y puede llevar a que en algún año estas alternativas no estén presentes en todo su potencial. Tenemos como referencia la ganancia media diaria del campo natural y a continuación presentamos distintas alternativas con la información de carga y ganancia media diaria promedio. Por un lado, mejoramientos de campo natural con Lotus, trébol rojo más achicoria, trébol blanco más Lotus corniculatus, trébol rojo bajo riego, Chantén. Vemos que en general se manejan cargas más altas a las del campo natural y tenemos ganancias medias diarias sustancialmente mayores a las de 50 gramos por día. Resumiendo, tenemos ganancias moderadas a altas, las que son compatibles con recrías exitosas y en algunos casos, dependiendo del punto de partida, es decir, del peso al destete de los corderos, algunas de estas ganancias pueden conducir a estrategias de invernada. En términos muy generales, como referencia, el pastoreo en mejoramientos o praderas, podemos manejar entre 10 a 15 corderos por hectárea y podríamos esperar ganancias de 100 gramos por día. Estas estrategias conducen a ganancias medias diarias que son al menos el doble e incluso 2,5 veces la ganancia del campo natural, 100, 120, 150 gramos por día. Y hemos visto cómo con altas cargas puede haber mejoras con suplementación, es decir, de por sí los mejoramientos y praderas en términos generales tienen cargas mayores a las que se manejan en el campo natural, pero también podemos agregar valor con la suplementación
eventualmente teniendo mayores ganancias medias diarias o manteniendo ganancias con mayores cargas. Otro grupo de tecnologías que presentábamos al comienzo es la utilización de verdeos estivales o verdeos de verano, cultivos anuales estivales. Tenemos la referencia de ganancia de campo natural y presentamos algunas alternativas con carga y ganancias medias diarias. Vamos a ver que el distintivo de estos verdeos de verano es las altas cargas que soportan. Fíjense, en el caso del sorgo presentamos también el impacto que puede tener la adición de un suplemento proteico como la harina de soja, logrando ganancias de 150 gramos por día. Sudan, nabo forrajero, que hay experiencias exitosas en el país. El cultivo de soja con pastoreo permanente, cargas de 30 animales por hectárea y ganancias superiores a los 100 gramos por día. Y cómo también se pueden lograr buenos registros de ganancias medias diarias con mayores cargas utilizando el pastoreo controlado por tiempo de acceso. Vamos a resumir entonces algunas de las principales características de estas alternativas. En general, hacemos referencia a ganancias moderadas, de nuevo, compatibles con recrías eficientes. El distintivo de estos verdeos de verano es que tienen cargas que están entre 3 a 5 veces las cargas que se manejan en general a campo natural. Veíamos 30, 40, 50 e incluso más corderos por hectárea. Esto tiene una facilidad operativa a la hora de recorrer el lote de corderos destetados y también libera áreas del campo para otras categorías ovinas u bovinas. En términos promedio, estamos hablando que esta alternativa de los verdeos de verano genera ganancias que son 1,5 veces la ganancia del campo natural, 70, 80, 90 gramos por día. Vimos también cómo hay mejoras en estos registros a partir de la utilización de suplementación y también del pastoreo controlado por tiempo de acceso, que puede sostener esos niveles de ganancia y utilizar todavía cargas aún mayores como las que veíamos en el ejemplo de la soja, de 70 corderos por hectárea. Otra alternativa que habíamos presentado es la del confinamiento. El confinamiento nos acerca en algún sentido al potencial de producción. Se trata de proveerles a los animales una dieta balanceada y de alta calidad. En la medida que hayan sido dosificados al destete con una droga de eficacia conocida, podemos esperar que los animales estén libres de parásitos gastrointestinales. Tienen un bajo costo energético de cosecha. Se les provee sombra y agua de calidad, como hemos remarcado en todas las alternativas, y en general ha sido utilizado en dos grandes grupos de animales. Por un lado, en los animales de mayor peso al destete, como puede ser 23 a 27 kilos o incluso más, para adelantar la edad a faena en una estrategia de invernada. Y por otra parte, ha sido utilizado con éxito en animales que tienen pesos al destete inferiores a los 20 kilos, ese lote de animales que venimos enfatizando que corresponde identificar para darles un tratamiento diferencial, y en este caso el foco del confinamiento va a ser reducir la mortandad en el lote de cola y mejorar la recría. Las ganancias medias diarias que podemos esperar con esta alternativa están en el eje de los 200 a 300 gramos por día, y un aspecto central en la viabilidad económica de estos planteos es la eficiencia de conversión, que en general oscila entre 4 a 7 kilos de alimento por kilo de peso vivo. Vamos a repasar algunos casos reales donde se ha incursionado en algunas de estas tecnologías y se ha generado un impacto positivo en la recría. En primer lugar, el caso del Centro de Innovación y Capacitación Ovina Mario Azzarini, el Campo del Sul, en Colonia La Valleja, departamento de Salto. Vamos a ver el caso del sistema lanero con animales merino australiano. La alternativa fue campo natural con suplementación. El objetivo productivo era tener un peso igual o superior a los 25 kilos a inicio de otoño. Los animales que tenían al destete un peso igual o mayor a los 20 kilos se mantuvieron sobre campo natural, mientras que los que tenían pesos inferiores a los 20 kilos se suplementaron con DDGS de maíz a razón de 200 gramos por día por 2 meses durante el verano. Vemos el dato del costo del suplemento y el costo del tratamiento por animal, pero me interesa que nos detengamos en la gráfica de peso. En enero fue el destete, el peso promedio para cada uno de estos lotes, y fijémonos cómo al cabo de los 2 meses del tratamiento
los dos lotes alcanzan el mismo peso de 27 kilos y esto lo hacen a partir de una ganancia muy buena en los animales suplementados que alcanzó 138 gramos por día, mientras que los animales que se mantuvieron sobre campo natural tuvieron la ganancia que venimos manejando para esta alternativa de 48-50 gramos por día. Esta alternativa del sicoma en el caso de los animales merino australianos será abordada por el doctor Sergio Fierro en la presentación que continúa, tocando especialmente el tema del potrero reservado y del manejo sanitario. Otra alternativa que se ha utilizado para mejorar la recría también en el campo del sur, en el norte del país, es la utilización del sorgo BMR como verdeo de verano, con las particularidades que aparecen en la pantalla. Los distintos animales que se utilizaron en el verano del 2017, un verano con registros pluviométricos interesantes, los datos de peso al destete al 20 de enero, los datos del peso al 9 de marzo y la ganancia media diaria para los distintos genotipos. Más allá de esto, lo que me interesa remarcar es que esta estrategia permitió manejar 734 corderos en 18 hectáreas a razón de 41 corderos por hectárea, con ganancias de 84 gramos por cordero por día, y solo se registraron 7 muertes, menos del 1%. Por último, repasar el caso del establecimiento Bonanza en el departamento de Paysandú, un establecimiento que integra el proyecto FPTA 350 Krilu Merinos, un establecimiento que tiene merino australiano y Highlander. El objetivo productivo era mejorar el desempeño y reducir la mortandad de los corderos y alcanzar el peso de encarnerada en las corderas Highlander. Vemos los distintos lotes, todos los animales con peso inferiores a los 20 kilos fueron destinados a la alimentación a corral, independientemente de la raza, y además todas las hembras Highlander tuvieron también esta alimentación. Vemos el peso al inicio, el peso al final y los niveles de ganancia compatibles con las referencias que veníamos manejando en el eje de los 200 gramos por día. Ahí está el detalle que les decía del manejo y el loteo. Se realizó esta suplementación, este encierre a corral con una ración peleteada totalmente mezclada, con 8% de fibra, 18% de proteína cruda, ad libitum, utilizando comederos de autoalimentación, uno cada 150 animales aproximadamente, y se manejaron dos grandes lotes en la alimentación a corral de más o menos 300 animales. Me interesa rescatar el testimonio del productor y de los encargados. El encierro a corral permitió un uso más eficiente del tiempo y la posibilidad de liberar potreros para otras categorías ovinas u bovinas. Esta estrategia tuvo un impacto sobre todo el sistema y las corderas Highlander alcanzaron el peso deseado para ser encarneradas a los 6-7 meses de edad con 40 kilos de peso. Repasamos ahora las referencias de pesos objetivo que nos planteaba el ingeniero de Barbieri en su presentación. Tenemos distintos pesos adultos de la majada, distintas referencias para distintos momentos del año, destete, otoño, fin de invierno, encarnerada. Donde nos ubiquemos dependerá de una correcta caracterización de nuestro sistema de producción y comercialización, pero una serie de preguntas que nos pueden orientar son: ¿cuál es mi punto de partida? Es decir, ¿cuál es el peso de destete? ¿Cuál es el peso al destete de mi majada? ¿Cuáles son los objetivos productivos? Esto es, ¿qué categoría vendo? ¿En qué momento del año? ¿Cuándo los voy a vender? ¿Vendo corderos pesados en torno al año de edad? ¿Vendo corderos al destete? ¿Vendo corderos temprano en el otoño? ¿Retengo categorías solteras para producción de lana? ¿Cuál es la edad al primer servicio? Si el sistema encarnera corderas, como puede ser el caso de sistemas intensivos asociados a la producción de carne ovina y en genotipos prolíficos, o bien, como puede ser la generalidad de los sistemas doble propósito y laneros, la encarnerada a los 2 dientes o 18 meses. Y por otra parte, una vez que hayamos respondido a estas preguntas, el punto de partida y los objetivos productivos, tendremos que cotejar eso con los recursos o estrategias alimenticias que tengamos en el establecimiento y ver si nos permiten alcanzar los objetivos que nos planteamos, y tenemos para eso las referencias de distintas estrategias como hemos presentado hace algunos minutos. Algunos mensajes finales. El objetivo de todas las charlas que hemos tenido en el ciclo
de Vamos por Más Corderos 2020 y de esta en particular, debería orientar a tener la mayor cantidad de kilos de cordero destetado por oveja encarnerada. Creo que esto es un objetivo para todos los sistemas, independientemente del énfasis relativo carne-lana que tengan. Desde un punto de vista de la eficiencia, nos interesaría tener la mayor cantidad de kilos de cordero destetado por kilo de oveja que destinamos a la reproducción, y es por eso que a lo largo de este ciclo hemos repasado el manejo de la gestación, el manejo preparto, el manejo al parto, el manejo de la lactancia y hoy puntualmente el manejo al destete y la recría. Un aspecto fundamental es el loteo y la priorización de los animales que están al destete con un peso inferior a los 20 kilos. Ese es un mensaje que hemos reiterado a lo largo de esta presentación. Otro aspecto importante es monitorear, pesar, utilizar la balanza para tomar decisiones, para identificar lotes de animales que corresponde tratar de manera diferencial y sobre todo para ir midiendo los resultados. Por último, hemos repasado distintas alternativas, distintos valores de ganancia, los que nos permiten proyectar la evolución de peso según estación, según el objetivo productivo y según la herramienta o tecnología que hayamos decidido utilizar. El proceso de recría es un proceso productivo que en general es poco priorizado. Podemos decir que es un proceso fácil, tiene bajo costo, es predecible y planificable. Y sobre todo, tiene un efecto directo sobre indicadores productivos, sobre el peso adulto de la majada y sobre la productividad de por vida de los animales que año a año vamos generando. Les agradezco por la atención, quedo a su disposición para preguntas y los dejo con el doctor Sergio Fierro y la presentación referida a los temas de sanidad. Muchas gracias.